¿Cómo están, apreciados jóvenes y señoritas? Espero estén teniendo un muy buen día, ¿no? Vamos a comenzar con lo que son las transacciones comerciales. Mire, ¿qué son las transacciones comerciales? De hecho, en contabilidad este es un tema muy relevante, muy importante. ¿Por qué? Porque las transacciones comerciales en una empresa es lo que se realiza todos los benditos días, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros vendemos cosas, compramos cosas, permutamos cosas, damos de baja cosas, etcétera, etcétera. Es decir, es un tema de nunca acabar y es el pan de cada día de las empresas. Miren, definición. Se entiende por transacción comercial a toda operación efectuada con fines de lucro, ¿no? En el caso de ustedes, por ejemplo, que están en el rubro del turismo, seguramente estaremos hablando de los transportes, del hospedaje, de algunas compras que pueden tener, souvenirs, de actividades culturales, viajes, etcétera, etcétera. Es decir, toda transacción comercial, ¿ya? Efectuada o toda operación efectuada con fines de lucro, ¿no? En la empresa estamos hablando de que lo que se quiere es generar dinero, generar divisas, generar ganancias, ¿ya? No se está haciendo beneficencia, ¿no? Entonces, mire, para hacer una transacción comercial, un elemento importante, clave, es la cuenta. ¿Qué es la cuenta? Es un título genérico, dice que permite clasificar en forma metódica y ordenada las operaciones similares bajo un título común. Entonces le decía, como este es el pan de cada día, entonces seguramente tenemos un montón de transacciones y darle un nombre a todas las transacciones, pues sería una lista larguísima, ¿se da cuenta? Larguísima, larguísima, larguísima. Entonces dice, lo que queremos darle es un título común, ¿no? Y apropiado donde se registran las transacciones realizadas, es decir, causas y efectos. Por ejemplo, yo me imagino que usted compra todos los días pancito y yo tengo que hacer ese registro de la compra de pan. Entonces, pero a lo mejor un día compra de una tienda, el otro día compra de otra tienda, un día compra pan industrializado, otro día compra un pancito más casero. Podría ser que un día compra pan marraqueta, el otro día pan sarnita, otro día compra pan manteca, chamillo y no sé. ¿Se da cuenta? Toda esta operación es la misma, es decir, estamos comprando pan y seguramente la cuenta tendrá que reflejar eso. Entonces, no tener una lista de que un día compraste pan chamillo, otro día industrial, otro día sarnita y todo aquello sería muy largo. Entonces, ese es el objetivo de la cuenta, ¿no? Ordenar las operaciones similares bajo un título común, pero de una forma metódica. Entonces, mire, una herramienta utilizada es la famosa T, ¿ya? Esta famosa T en realidad es un libro mayor. ¿Y por qué se lo aclaro desde ya? Hay veces, dado que esta es una herramienta que utilizamos en contabilidad como una herramienta más que todo educativa, como un libro mayor, se confunde la cuenta con esta T. En realidad esta T no es una cuenta, ¿ya? ¿Una cuenta qué es? Y nos vamos a la siguiente diapositiva. Por ejemplo, acá tenemos autos, ¿no? Tenemos un BMW, tenemos auto Volkswagen, tenemos Mercedes, Renault, etcétera, etcétera. Mire, autos nosotros podemos tener un montón y en la empresa de la misma manera. A lo mejor tenemos una camioneta, a lo mejor tenemos, no sé, pues un minibús, etcétera, etcétera. Como todos estos se parecen, ya es decir, son autos de diferentes marcas, diferentes estilos, diferentes años y todo aquello, pero le vamos a dar un título común. ¿Qué le parece si a estos, a estas adquisiciones, a estos materiales que tenemos en la empresa, lo denominamos vehículos? ¿Se da cuenta? Vehículos. Cumple con la regla anterior que hemos mencionado, es decir, está cumpliendo de poner todas estas operaciones similares bajo un título común, por supuesto, ¿no? Porque si yo compro un automóvil de esta marca, de esta marca, de esta marca o de esta marca, yo puedo clasificar todo esto como que, como compra de vehículos y listo, ¿no? Entonces, esa es una cuenta. Miren, nos vamos a ir a la siguiente diapositiva. Por ejemplo, muebles. Wow, muebles en la casa tenemos un montón. En la empresa también tenemos un montón, ¿no? Podemos tener unos sillones para el hall, podemos tener ahí algunos estantes
archivar, podemos tener algunas sillas de escritorio, podemos tener algunos escritorios, etcétera, etcétera. Un montón. Entonces, que yo tenga una cuenta para cada uno de estos, es decir, un nombre registrado para cada uno de estos, tal vez no tiene sentido. ¿Qué le parece si a todas estas adquisiciones lo denominamos simplemente, lo denominamos simplemente como muebles y enseres? ¿Se da cuenta? Como muebles y enseres. Entonces yo compro un sillón, lo registro en una cuenta que se llama muebles. ¿Tiene sentido? Claro, porque el sillón es un mueble. Compro una silla de escritorio, de oficina, lo registro en la cuenta muebles. ¿Tiene sentido? Sí, porque es un mueble, ¿no? Entonces, las cuentas nos permiten clasificar las transacciones comerciales que se parecen, ¿ya? Que se parecen. Entonces, mire, vamos a avanzar un poquito más. Ahora, cuando hablamos de estas cuentas y de transacciones comerciales, estamos hablando de que existe un mayor, ¿ya? Y que hay un debe y un haber. Entonces, le explico a qué se refiere esto de debe y haber. Miren, cuando hacemos una transacción comercial, ya hablábamos de que se tiene que respetar que un principio que se llama, no sé si usted recuerda, partida doble, ¿no ve? Partida doble. Entonces, este principio se tiene que cumplir sí o sí. Cuando hablamos de la partida doble, estamos hablando de que se debe registrar ya sea cargos o débitos, o se debe registrar créditos o abonos. ¿Esto en qué lugar? En el sector del debe y en el sector del haber. Le explico un poco. Todo lo que ingresa, ya todo lo que ingresa se va a registrar en el debe. Por ejemplo, yo compro un automóvil por un valor de 18,000 bolivianos, digamos, ¿no? El automóvil se va a registrar en el debe y en el haber se va a registrar todo lo que son salidas, ¿ya? Entonces seguramente acá habrá un cheque de por medio o efectivo o no sé, ¿no? Claro que estamos hablando de valores monetarios, entonces acá tendremos 18,000 y acá también tendremos 18,000, ¿ya? Ese es el debe y el haber. Es decir, que tiene que haber, ¿no? Debe y haber, ¿ya? El debe y el haber. Este es un concepto que no tiene que olvidar. Una transacción comercial se va a registrar ya sea en el debe o ya sea en el haber. ¿Qué se registra en el debe? Cargos, débitos. ¿Qué se registra en el haber? Créditos, abonos. ¿Ya? Créditos, abonos. A lo mejor en este momento estamos todavía un poquito dudando, pero yo le aseguro que cuando hagamos ejercicios prácticos se va a comprender perfectamente, ¿no? Miren, teníamos una ecuación contable, la cual hemos desarrollado en estos días, ¿no? Decíamos, la ecuación contable es que es el activo es igual al pasivo más el capital, ¿no? El activo es igual al pasivo más el capital. Entonces, esta ecuación contable ya se complementa con otros dos aspectos, ¿no? Que es que ingresos y gastos. Entonces, una ecuación contable completa, ¿ya? ¿Qué es? Es el activo es igual al pasivo más el capital o el patrimonio más los ingresos menos los gastos, ¿ya? El activo es igual al pasivo más el capital más los ingresos menos los gastos. Esa es la ecuación contable con todos sus componentes. Ahora, ¿por qué hablamos de esta ecuación contable con todos sus componentes? Porque miren, cada uno de estos componentes va a tener sus propias cuentas. ¿Qué son las cuentas? Son títulos que agrupan transacciones comerciales parecidas, ¿no? Entonces vamos a tener cuentas de activo, vamos a tener cuentas de pasivo, vamos a tener cuentas de capital, vamos a tener cuentas de ingresos y vamos a tener cuentas de gastos. Ahora, cada uno de estos tiene diferentes saldos, ¿ya? ¿Qué es un saldo? Mire, un saldo es la diferencia que existe entre el debe y el haber, ¿ya? Un saldo es la diferencia que existe entre el debe y el haber.
y le explico un poco, le doy un ejemplito, ¿no? Por ejemplo, en el debe, en una determinada cuenta, ya en la cuenta vehículos, vamos a hablar, en la cuenta vehículos, en el debe tenemos un valor de 18.000 bolivianos, digamos, ¿no? Lo que hemos mencionado, 18.000 bolivianos. Y en el haber, supongamos que ha habido una depreciación de estos vehículos, no sé, algo que le ha quitado valor a los vehículos, hablaremos de que en el haber tenemos 1.000 bolivianos. Listo, 1.000 bolivianos. ¿Cuál va a ser el saldo? La diferencia entre estos dos. 18.000 menos 1.000 va a ser 17.000. ¿Se da cuenta? 17.000. A esto nosotros lo conocemos como saldo, ¿ya? Saldo, es decir, lo que está sobrando. Ahora, el saldo no necesariamente se va a encontrar en el debe, sino también se puede encontrar en el haber, ¿ya? Sino también se puede encontrar en el haber. Entonces, volvemos a la otra diapositiva. Nos vamos a la otra diapositiva. Decíamos, cada uno de estos aspectos va a tener sus propias cuentas, ¿no? Vamos a tener cuentas de activo, de pasivo, de capital, de ingresos, de gastos. Ahora, los activos, ¿ya? Los activos deben tener un saldo deudor, ¿ya? Ahora usted dirá, ¿qué es un saldo deudor? El saldo deudor se da cuando el debe, ¿ya? Cuando el debe es mayor al haber, ¿ya? Cuando el debe es mayor al haber, estamos hablando de un saldo deudor. Es decir, que el saldo se encuentra en la parte izquierda, ¿no? En la parte izquierda de este mayor. Es decir, se encuentra acá. Cuando el debe es mayor al haber, estamos hablando de que hay un saldo que se denomina deudor. Ahora, ¿cuándo consideramos que un saldo es acreedor? Acreedor es cuando, ¿qué? Cuando el haber es mayor al debe, ¿no? Al debe. Hablamos de un saldo acreedor cuando el haber es mayor al debe. Entonces, si nos vamos acá, de la misma manera, estamos hablando de qué? De que en el mayor de cada cuenta, el haber, es decir, este lugar, este monto, es mayor al debe. Entonces, el saldo se va a encontrar acá, en el lado derecho, ¿no? En el lado derecho. Entonces, ahí hablamos de que un saldo es acreedor, ¿no? El pasivo, ya, el pasivo tiene o debe tener un saldo acreedor. El capital debe tener un saldo acreedor. Los ingresos deben tener un saldo acreedor y los gastos deben tener un saldo deudor, ¿ya? Un saldo deudor. Y miren, vamos a hacer unos cuantos ejercicios para que podamos comprender. Por ejemplo, dice, tenemos que en enero 10, ya, se ha pagado 1.000 bolivianos por concepto de alquiler del mes de enero con el cheque número 1. Mire, vamos a tener una T, ya vamos a tener una T que va a ser el mayor, ¿no? El mayor, que nos ayuda a calcular algunas cuentas. En este primer caso, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a tener el concepto de alquiler, ¿ya? Alquileres percibidos, lo vamos a llamar, alquileres percibidos. Lo voy a mover un poquito más aquí, alquileres percibidos. Y vamos a tener otra cuenta que lo vamos a denominar banco, ¿ya? Lo vamos a denominar banco. Una cuenta banco, porque los cheques van al banco, ¿no? Entonces lo vamos a denominar banco. Listo. Dice, pagó 1.000 bolivianos por concepto de alquiler, ¿no? Alquiler. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Acá, perdón, no sería alquileres percibidos, sino más bien sería alquileres pagados. Pagados. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pagando 1.000 bolivianos por el concepto de alquiler, ¿no? Miren, ¿qué es lo que está saliendo de nosotros? ¿Ya? Si nosotros estamos pagando 1.000 bolivianos, no se olvide que estamos hablando de la partida doble. Si estamos pagando 1.000 bolivianos con un cheque, ¿qué es lo que está saliendo? El cheque, está saliendo dinero, ¿no? Entonces, banco.
Le decía, cuando algo sale, se ubica en el haber. Entonces, los 1000 bolivianos, ¿ya? Los 1000 bolivianos se van a encontrar en este sector, en el haber, ¿ya? No se olvide que el lado derecho es el haber y el lado izquierdo es el debe. El lado derecho es el haber y el lado izquierdo es el debe. ¿Cuándo registramos algo en el haber? Cuando algo está saliendo de nosotros, ¿no? Como está saliendo de nosotros dinero, ¿ya? Y este dinero lo estamos clasificando en la cuenta banco, entonces en el haber vamos a registrar 1000 bolivianos. ¿Qué es lo que está ingresando? Lo que está ingresando son los alquileres. Es decir, por este dinerito que yo estoy dando, a cambio tengo el espacio para vender mis servicios, digamos. Entonces, vamos a considerar que está ingresando alquileres, ¿no? Gracias a ese dinerito que ha salido, lo que nosotros tenemos es una tienda, ¿ya? Una tienda, alquileres pagados. ¿Se da cuenta? Entonces, ese es el concepto del debe del haber. Para esto se utilizan algunas cuentas contables, que es que clasificar básicamente las transacciones comerciales. Y a toda esta operación lo consideramos como una transacción comercial, que respeta el principio de doble partida, ¿no? Porque como le decía, algo está ingresando y algo está saliendo. Siempre, ¿ya? Siempre. Algo tiene que ingresar, algo tiene que salir, ¿no? Algo tiene que salir. A ver, vamos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio dice, compró, en enero 13 compró un juego de living para uso de oficina, ¿no? Con cheque número 2 por un valor de 3.700 bolivianos. Compró un juego de living para uso de oficina con cheque número 2 por un valor de 3.700 bolivianos. Listo. Ya tenemos la cuenta banco acá. Vamos a crear otra cuenta, ¿no? Otro mayor. Muebles y enseres. Enseres. Listo. Muebles y enseres. Entonces, de la misma manera, vamos a tener un registro detallado de lo que es muebles y enseres. Entonces, miren, ¿qué es lo que está saliendo cuando nosotros compramos un juego de living? ¿Qué es lo que sale de nosotros? Lo que sale nuevamente es dinero, ¿no? En este caso, por el medio banco. ¿Cuál es el valor? No se olviden, todo lo que sale se registra en el haber. ¿Cuál es el valor? 3.700 bolivianos, ¿no? 3.700 bolivianos. Eso es lo que está saliendo de nosotros. Ahora le pregunto, cuando nosotros vamos a comprar un mueble, ¿qué es lo que va a ingresar? Pues lo que vamos a tener nosotros, lo que vamos